sin refugio, sin leña, solo tú. Un viento cortante y horas de oscuridad por delante. Esa era la realidad nocturna de innumerables pastores medievales dispersos por las laderas heladas. Y aún así, sobrevivieron. No por suerte, sino mediante estrategias inteligentes y de baja tecnología que la mayoría de nosotros hemos olvidado hace mucho tiempo. En este video, analizamos cómo los campesinos medievales soportaban el frío brutal con nada más que lo que vestían, lo que llevaban y lo que la tierra podía ofrecer. Sin tiendas de campaña, sin sacos de dormir, solo supervivencia cruda basada en lana, instinto y pura determinación. 1. Anidación del calor corporal. Cuando el refugio estaba fuera de su alcance y los vientos se volvían hostiles, los pastores recurrían a la fuente de calor más confiable que tenían, los cuerpos vivos. Dormían entre sus ovejas, a veces apretados entre dos animales para atrapar el calor de ambos lados. Envueltos firmemente en capas, minimizaron la exposición de la piel y permitieron que el calor corporal de los rebaños los protegiera de la hipotermia. El suelo todavía estaba frío, pero los animales actuaban como radiadores naturales. Los registros de Europa del Este y de pastores alpinos describen el uso de corderos o perros como calentadores de núcleo. Los animales pequeños eran envueltos y colocados contra el pecho o el estómago, manteniendo los órganos vitales calientes durante toda la noche. Algunos incluso ataron cuerdas de lana alrededor de ellos mismos y de los animales para mantener a todos en su lugar durante el sueño. No se trataba de comodidad. Fue un trill contra el resfriado. Esta práctica no era exclusiva de los campesinos. Los ejércitos medievales, especialmente durante las campañas largas, también adoptaron el sueño compartido. Los soldados rotaban sus posiciones durante las noches frías, acurrucándose unos alrededor de otros dentro de sus capas para conservar el calor colectivo. En algunos campamentos de invierno, las órdenes escritas exigían que los hombres durmieran en parejas, especialmente entre la infantería de bajo rango. Los supervivientes modernos conocen esta técnica por muchos nombres. Correfugio, dormir compartido o dormir en doble saco en condiciones extremas. Todavía se enseña en las escuelas militares de supervivencia en climas fríos y en los entrenamientos para expediciones polares. El principio básico permanece inalterado. Cuando el calor sea limitado, aíslalo, conserva mi ibis y no dejes que se filtre al aire. En una verdadera situación de supervivencia, el calor no es opcional. Es estrategia. Los pastores no solo sobrevivieron con este método. Lo normalizaron. Sabían cuándo descansar junto a una oveja, cuándo acurrucarse con un compañero pastor y cuándo seguir moviéndose para evitar congelarse. Para ellos, dormir solos era un lujo y un riesgo que rara vez corrían. 2 capas como refugio. Para los pastores medievales, una capa no era solo una prenda de vestir. Era su refugio, su manta y, a veces, su última línea de defensa. Estas capas generalmente estaban hechas de lana gruesa, sin tratar, que conservaba el calor incluso cuando estaba húmeda. Algunos estaban recubiertos con grasa animal, cera o sebo, lo que les otorgaba propiedades resistentes al agua que las telas modernas intentan replicar. En condiciones de exposición, toda la capa podía envolverse sobre la cabeza y el cuerpo como una tienda de campaña personal. Fuentes de inventarios del siglo XIII describen capas de viaje transmitidas de generación en generación de pastores. Eran pesados pero duraderos y a menudo estaban equipados con una capucha y un cuello reforzado para proteger el cuello y las orejas. Un pastor podría arrodillarse debajo de uno, acurrucarse fuertemente y sobrevivir a la lluvia o las heladas sin construir nada. Este método, aunque rudimentario, imitaba la técnica de vivac utilizada por los supervivientes modernos para atrapar el calor corporal dentro de un espacio con poco volumen de aire. Más de una vez, una capa era todo lo que un viajero tenía entre él y una muerte helada. En algunas regiones, las capas estaban forradas con piel o cubiertas con paja u hojas secas para mayor aislamiento. Si el tiempo lo permitía, los pastores recogían el follaje, lo metían entre pliegues de tela y dormían dentro del acolchado improvisado. No era elegante, pero les proporcionó el calor necesario para llegar al amanecer. Los ponchos de lana y los sacos de dormir de emergencia actuales siguen el mismo principio.
Envuelve el calor, bloquea el viento y evita que el calor del cuerpo se escape. Las capas tardaban en secarse y olían a humo, sudor y oveja. Pero funcionaron. A falta de tiendas de campaña o lonas, los pastores medievales no se quejaban. Simplemente se abrigaron mejor con sus capas y esperaron a que pasara la noche. 3. Aislamiento de tierra. No es el aire frío lo que te mata. Es el suelo frío. Cualquier pastor que pasara la noche en campo abierto lo sabía instintivamente. Dormir directamente sobre el suelo extraía calor del cuerpo como una esponja. Sin aislamiento debajo, incluso la capa más cálida se volvía inútil. Para sobrevivir, crearon barreras. Heno, hojas secas, helechos o incluso recortes de lana sin lavar se apilaban en una capa gruesa antes de descansar. A veces, el material se amontonaba en un nido con forma de cuenco poco profundo y se envolvía con capas alrededor de los bordes. No se trataba solo de comodidad. Era la única manera de permanecer seco y conservar el calor durante la noche. Esta estrategia no requirió herramientas, solo tiempo y conciencia. Incluso unos cuantos puñados de hierba seca podrían suponer la diferencia entre despertarse helado o despertarse por completo. En los meses más húmedos, los pastores recurrían a ramas de piel, virutas de corteza o incluso fardos de paja que llevaban en alforjas. Si había ganado cerca, a veces se usaba estiércol debajo del follaje para generar calor adicional. Sucio, pero efectivo. El mismo principio se aplica hoy en día. Los artesanos del bosque construyen lechos de escombros. Los supervivientes llevan colchonetas de espuma. Incluso los bivaques militares dependen de barreras terrestres. El cuerpo pierde más calor por conducción que por aire en la mayoría de los ambientes fríos. Los pastores medievales no necesitaban gráficos para explicarlo. Simplemente sabían que la tierra absorbería lo que pudiera a menos que construyeran algo para detenerlo. 4. Trucos para cortar el viento. A veces, para vencer el frío no basta con calor. Se trataba de no dejarse golpear por el viento. Los pastores sin refugio sabían leer la tierra. Un pequeño cambio en el terreno, una cresta, un matorral o incluso un árbol caído podrían ser la diferencia entre congelarse y resistir. Pero cuando no había nada disponible, construyeron su propia cobertura. Con unos pocos minutos de trabajo, un pastor podría apilar piedras sueltas en un semicírculo bajo, de espaldas al viento. Si había árboles o arbustos cerca, tejían ramas para formar una pared rudimentaria, lo suficientemente alta como para romper las ráfagas a nivel del suelo. Estos no eran muros de defensa. Eran escudos para dormir. Redujeron drásticamente el efecto del viento, y eso por sí solo a menudo significaba supervivencia. Una variante inteligente era lo que hoy algunos llaman el hueco del pastor. Al excavar una zanja poco profunda, lo suficiente para poder acostarse, y construir un cortavientos bajo en el lado expuesto, crearon una bolsa térmica en el propio paisaje. La tierra aislaba desde abajo y la barrera bloqueaba el aire desde arriba. Añade una capa, algunas ramas y quizás un poco de heno. Y tenías una cama que funcionaba como un saco de dormir. Primitivo, pero brutalmente efectivo. Esta técnica todavía aparece en los manuales de supervivencia militar y en las guías de Arctic Fieldcraft. Cava bajo, bloquea el viento y mantente compacto. Un hueco como este no ganará premios de diseño, pero te permite permanecer quieto durante una larga noche sin necesidad de fuego ni lona. Los pastores los usaban porque funcionaban y porque podían construir uno en menos de 10 minutos con nada más que sus manos. 5 brasas y fuego llevado. Cuando la leña estaba empapada y el viento aullaba en las colinas, el fuego no era algo que se construía. Era algo que conservaste. Los pastores medievales aprendieron a acumular brasas, cenizas y tierra utilizando fogatas poco profundas aisladas con piedras o turba. Por la mañana ya no encontraron pedernal. Descubrieron el calor, lo abanicaron y lo alimentaron con restos secos. No era solo cuestión de conveniencia. Fue una medida de supervivencia cuando no se pudo encontrar madera seca durante días. Algunos fueron más lejos, llevando consigo fuego entre los campamentos. Un método consistía en envolver un carbón encendido en musgo seco,
colocarlo dentro de una bola de arcilla o calabaza y sellarlo con lana húmeda. Estos portadores de brasas, lo que algunos artesanos del bosque ahora llaman huevos de fuego, podrían arder durante 6 a 12 horas si el oxígeno se controlara adecuadamente. En algunas regiones alpinas, los pastores colocaban la bolsa de brasas dentro de una bolsa forrada de lana y estiércol, convirtiéndola en una batería de calor para largos viajes. El fuego no era solo cuestión de ignición. Se trataba de distribución. Los pastores a veces colocaban piedras en las brasas antes de dormir, las envolvían en tela y las colocaban cerca del cuerpo o debajo de la ropa de cama de heno. Estos núcleos radiantes emitían un calor constante durante horas, calentando las manos, las articulaciones e incluso el pan guardado dentro de una capa. El proceso era silencioso, sin humo y lo suficientemente seguro para usarlo mientras descansabas bajo un árbol o dentro de un cortavientos de piedra. Los supervivientes de hoy utilizan piedras calientes, ladrillos de carbón o cajas de ámbar para obtener resultados similares. Pero el método del pastor era menos tecnológico y más sostenible. No necesita contenedores metálicos ni productos químicos. Solo tierra, paciencia y práctica. En una época en la que el fuego significaba vida, aprender a convertir una sola brasa en una noche de consuelo era un arte que merece ser recordado. 6. Pieles de animales en Grecia. Cuando el frío traspasó la lana y los cortavientos, los pastores buscaron algo más primario. Grasa cruda y piel de animal. Las pieles de oveja, cabra o ciervo se utilizaban a menudo inmediatamente después de la matanza, cuando todavía eran flexibles y ricas en aceites naturales. Estas pieles, envueltas con el pelo hacia adentro, atrapaban el calor mientras su parte posterior correosa bloqueaba el viento y la humedad. Pero lo que los hacía poderosos no era solo el pelaje. Eso fue lo que hicieron con ello a continuación. Para mejorar el rendimiento, los pastores extraían grasa de los mismos animales, sebo o manteca de cerdo, y la frotaban en sus capas y en su piel. Esto creó un sello grasiento que repelió la humedad y ralentizó la pérdida de calor por evaporación. Algunos fueron más allá y mezclaron la grasa con ceniza o corteza en polvo para crear una capa más pegajosa y duradera que se mantenía flexible incluso en climas bajo cero. Estos recubrimientos eran malolientes y pegajosos, pero mantenían a la gente con vida. Los métodos regionales refinaron la idea. En las tierras altas de Escocia, los pastores empapaban calcetines de lana y mantos de cuero en agua dulce caliente mezclada con ceniza de brezo y luego los dejaban curar en el humo de la chimenea. Los pastores escandinavos utilizaban aceite de pescado, aplicándolo a las pieles de reno y dejándolo congelar formando una costra que repelía la nieve y el aguanieve. Incluso los habitantes de las ciudades de Europa del Este utilizaban grasa de médula ósea en el interior de las botas de cuero, para mantener los pies calientes durante los viajes largos. Los artesanos modernos de bushcraft repiten estas prácticas con tratamientos de lona con cera de abejas y aceite o revestimientos de barrera de vapor y sistemas para dormir. El concepto es idéntico. Atrapa el calor, repele la humedad y evita que el viento robe el calor. Los pastores medievales no tenían Gore-Tex, pero tenían química, instinto y necesidad. Y su solución todavía supera a los equipos sintéticos cuando se utiliza correctamente. 7. Movimiento nocturno y microsiestas. Permanecer inmóvil en un aire helado hace que se pierda calor más rápido que casi cualquier otro factor. Los pastores medievales solían solucionar este problema dividiendo la noche en intervalos activos y siestas cortas y energéticas. En lugar de permanecer acostados durante horas, caminaban o realizaban tareas sencillas, como clasificar vellones, arreglar piedras o remover brasas, hasta que su núcleo se calentaba lo suficiente como para arriesgarse a un breve descanso. Cuando los músculos se cansaban, buscaban un lugar protegido del viento, se acurrucaban formando una bola durante 10 a 15 minutos, luego se levantaban y se movían nuevamente. Estas microsiestas proporcionaron suficiente recuperación para evitar la hipotermia sin las largas exposiciones que requiere el sueño tradicional. Los relatos escritos de pastores de los Pirineos y de los Cárpatos señalan que mantener las extremidades en movimiento evitaba el frío y la rigidez en las articulaciones y mantenía la circulación. El entrenamiento moderno de supervivencia en climas fríos enseña el mismo principio de descanso activo.
Breves ráfagas de movimiento intercaladas con periodos de descanso controlado. Las investigaciones muestran que incluso una actividad mínima, mover los dedos de los pies, balancear los brazos o caminar unos pocos pasos, aumenta la temperatura metabólica hasta en un 20%. Para los pastores en laderas abiertas, este patrón convirtió una peligrosa vigilia nocturna en una serie de turnos manejables. Al negarse a permanecer inmóviles hasta que fuera absolutamente necesario, los pastores medievales mantenían su sangre fluyendo, sus mentes alertas y sus cuerpos vivos. En un verdadero escenario de supervivencia, nunca subestimes el poder del movimiento y la siesta estratégica. Sobrevivir a una noche helada sin refugio exigía algo más que coraje. Se requería saber cómo transformar la lana, la tierra y la biología en equipos que salvan vidas. Los pastores medievales dominaron la construcción de nidos que aprovechaban el calor corporal, los refugios con capas, el aislamiento del suelo, los cortavientos, los portadores de brasas, las pieles tratadas con grasa y los ciclos de descanso activo. Cada táctica cambió las comodidades modernas por materiales simples e ingenio puro. Pruebe una de estas estrategias en su próximo viaje en clima frío y vea cómo los pastores más pobres de la historia sobrevivieron. Si estos secretos de supervivencia medieval te resultaron útiles, suscríbete y toca la campana para recibir información semanal en profundidad sobre historia práctica. Deja un comentario con qué técnica probarás primero. Nuestra comunidad prospera gracias a las adaptaciones y los comentarios del mundo real.